Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Todo Cultura. ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar después de una semana y tenemos un programa hermoso el día de hoy porque vamos a estar hablando con María Cecilia González. Ella es directora de Obras y Mantenimientos del Congreso de la Nación, arquitecta. Se encarga de todo lo que es la restauración y el mantenimiento de la arquitectura del Congreso de la Nación y no solo de la arquitectura, sino también de todos los espacios, la utilería, los muebles que tenemos. Vamos a estar metiéndonos en el detalle con ella, que conoce perfectamente cada rincón del Congreso de la Nación. Vamos a tener también música en el piso, vamos a estar conversando con un maestro del bandoneón, porque viene Rodolfo Mederos, él va a estar aquí conversando sobre su trayectoria, su experiencia en el bandoneón como compositor, como director, como docente. Pero también sabemos que se cumplieron 17 años de la campaña nacional por un aborto legal, seguro y gratuito. Por eso invitamos a dos referentes, dos mujeres feministas que participaron en esta campaña nacional en la parte audiovisual, haciendo toda la cobertura de lo que fue el crecimiento para poder llegar a la sanción de una ley. Vamos a estar hablando con Rocío Prim y también con Gabriela Franchini, que van a estar en el piso con nosotros, y vamos a hablar de estos 17 años en base a una muestra del Congreso de la Nación, que justamente se trata de 17 imágenes y 17 fotografías de estos 17 años que transcurrieron. Pero bueno, vamos a arrancar primero con las curiosidades, porque en el Congreso también les contamos cosas que tal vez no sabías y las damos a conocer aquí en el programa. Vamos a arrancar con la de este miércoles. Hoy, en Curiosidades del Congreso, hablaremos de un diputado cineasta argentino de dilatada trayectoria en ambos campos. Presidente del Inca entre 2002 y 2005. Ese mismo año fue elegido diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde fue designado presidente de la Comisión de Cultura, un área en la que se destacaría también desde la gestión, ya que en julio de 2009 renunciaría a su banca para desempeñarse como secretario de Cultura de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de Jorge Cosia, nacido en Buenos Aires un 26 de agosto de 1952. Tuvo una larga historia militante, primero como parte del Partido Socialista de la Izquierda Nacional y luego incorporándose al Partido Justicialista. Filmó una docena de películas y cortometrajes, entre los que se destacan Canción Desesperada, 1997, Rosas, 200 años, 1993, El General y la Fiebre, 1992, Cipayos, La Tercera Invasión, 1989 y Luca Vive, 2002. Durante su presidencia en el Inca, se recuperó la autarquía del organismo, se implantó la cuota de pantalla para el cine argentino y se inauguraron nuevas salas en todo el país. En su gestión en cultura, en septiembre de 2013, trasladó la sede de la Secretaría de Cultura a la Villa 21 Barracas, siendo el primer caso en que un área con ese rango se haya instalado en una villa de emergencia. Desde noviembre del año 2011, condujo por Canal 9 el programa Puerto Cultura, por el que pasaron más de 200 artistas, intelectuales y referentes culturales de la Argentina y el mundo. Jorge Cosia, cineasta, gestor cultural, político destacado y exdiputado de la Nación, y fallecido hace poco, un 7 de octubre de 2021. Bueno, y ahora sí tenemos a nuestra invitada aquí en el piso. Ella es María Cecilia González, directora de Obras y Mantenimientos del Congreso de la Nación. Bueno, bienvenida a Todo Cultura. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, qué lindo, porque siempre nos cruzamos en los pasillos del Congreso. Te he entrevistado también para Móviles, para el Noti, pero nunca tuve la oportunidad de entrevistarte en el piso de Todo Cultura, y la verdad es que hay tantos detalles del Congreso de la Nación que me gustaría arrancar por el principio, ¿no? Bien. Primero es, ¿qué es lo que se hace en el departamento? ¿Qué es lo que se hace en obras y en mantenimiento? Bien, bien. Bueno, gracias por haberme invitado al piso primero, Maya. Bueno, nuestra tarea es bastante variada. Sí. Tenemos un grupo numeroso de personas que se dedican a resguardar
y a mantener y preservar toda la infraestructura edilicia de todos los edificios que componen la Honorable Cámara de Diputados, que son 9. Suman en total 90.000 metros cuadrados de superficie. 90.000. Imagínate 9 manzanas. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísima superficie y con tecnologías constructivas diferentes, porque pasamos desde el Palacio, que fue construido hace 116 años, sí, hasta edificios más modernos, como es el que estamos ahora. Entonces es bastante variado nuestro trabajo. De hecho, el Congreso es un patrimonio histórico, o sea que me imagino que el nivel de cuidado y de conservación que hay que tener debe ser como muy puntilloso, ¿no? Sí, totalmente. Creo que una palabra que define nuestra tarea dentro de la dirección de obras es la de preservar. Sí. ¿Qué es preservar? Bueno, es cuidar o proteger algo de un daño o sometido a un deterioro, ¿no? Claro. Y esa creo que es la tarea que nos define por sobre todo. Para eso tenemos más de 20 talleres de oficio, de los más variados. ¿Cuáles son las categorías de los talleres? ¿Qué tipo de talleres tienen? Bueno, tenemos desde los oficios que todos conocemos, los más tradicionales: electricidad, plomería, carpintería, pero después tenemos tapiceros, cerrajeros, gente que se encarga de la restauración de vitrales, maderas. Ahí tenemos justo, en el paño ahí justo tenemos las maderas. Sí, bueno, justamente este es el taller de carpintería y casualmente en la imagen lo que se ve es la restauración de uno de los mobiliarios del Palacio. Es una mesa histórica. Acá los compañeros y compañeras que trabajan en el taller de carpintería trabajan en conjunto con los otros, porque después de acá pasa al lustre o a un tratamiento específico de restauración de decapado, dependiendo el tipo de restauración que se tenga que hacer en el soporte, en este caso mueble, ¿no? Porque también están los soportes edilicios, que serían los muros, los pisos, cielos rasos, y el sinfín de instalaciones. Claro, yo pienso en las columnas con los capiteles dorados que hay, por ejemplo, dentro del Salón Delia Parodi. Sí. ¿Cómo es ese tipo de conservación? Porque también son materiales muy particulares, ¿no? Exacto. Nosotros en el Palacio tenemos que seguir una cierta parámetros para poder restaurar, ¿no? Para poder intervenir tenemos que seguir ciertos parámetros. El primero es consultar con la Comisión Nacional de Bienes, Lugares Históricos. Sí. Ellos nos conducen, nos asesoran y nos aprueban las distintas intervenciones, que tienen que estar dentro de 3 normas fundamentales. Una es la mínima intervención, esto es intervenir lo mínimo, pero lo que sea necesario, ¿no? Sin dañar los paramentos originales. Un ejemplo de eso fueron las pantallas que se pusieron en el recinto en épocas de pandemia. Claro, para poder hacer las sesiones virtuales. Para hacer las sesiones virtuales eran 40 metros lineales de pantalla que se sostenían solas, no tocaban los paramentos revestidos en mármoles ni las bancas históricas de lo que es el recinto. Y el día que se desmontaron, el recinto volvió a su morfología original. Eso es muy curioso porque, todos hemos visto las largas sesiones, porque a veces duran hasta el día siguiente, dentro del recinto de la Cámara Baja, y nunca nos pusimos a pensar, ¿cómo hicieron para instalar esa tecnología y que no dañen o no afecte la estructura, ¿no? Dentro de un edificio tan antiguo. Exacto, por su forma semicircular también era más fácil que estructuralmente se sostenga. Otro de los puntos que nosotros tenemos que seguir como estas normas es la de compatibilidad de materiales y técnicas. ¿Qué es esto? ¿Qué sería eso? Nosotros tenemos que utilizar para hacer ciertas intervenciones, materiales y técnicas que sean compatibles con las originales del Palacio. Sí. Te pongo un ejemplo. En el caso de la consolidación de muros, los muros son antiguos, 116 años, tienen movimientos, desprendimientos, fisuras o fueron sometidos a ciertos cambios durante todo este tiempo. Y nosotros, para poder consolidar esos muros, tenemos que ejecutar un mortero que se adecue al original. ¿Qué es un mortero? Mortero es una fórmula de diferentes componentes que se usa, por ejemplo, para pegar mampuestos, para unir ladrillos, ¿no? Sí. O para rellenar canalizaciones. Si nosotros pusiéramos un mortero que no coincide con la fórmula original,
el original rechaza el nuevo. Claro, lo puede desprender, y se desprende. Entonces. Para eso, ¿cómo sabemos cuál es la fórmula original? Bueno, tenemos un laboratorio con nuestra bioquímica, Marcela Cedrola. Es toda la tecnología, hasta un laboratorio bioquímico. Exacto. Se extrae un pedazo de muro, se hace una investigación de su composición. ¿Dónde se encuentra el laboratorio aquí? Acá muy cerquita del canal. ¿Está en este anexo? Está en el anexo D. Perfecto. En el anexo D, depende de la Dirección de Obras y Mantenimiento. Hay compañeras que se dedican a trabajar eso dentro de la restauración y ellos nos indican cuáles son los componentes que tenemos que elegir y la técnica para ejecutarlo. Entonces, a raíz de muestras, evalúan los componentes y les pueden decir, bueno, con estos componentes pueden trabajar. Exacto. Ah, es impresionante. Sí, sí. ¿Y qué pasa? A ver, contame. Acá vamos viendo también diferentes imágenes que fueron tomando de todos los espacios. Ahí están trabajando los pisos, Están trabajando las maderas. Este es el equipo de maderas que trabajan tanto las puertas como los pisos, la aguacería. Bueno, también es un trabajo muy dedicado, artesanal, con elementos pequeños, ¿no? Como bisturí o pequeñas llanas para... Yo me imagino a un antropólogo con el plumerito. Algo parecido a eso, sí, totalmente. Desenterrando un hueso, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, a la hora de saber de qué color pintar el espacio, ¿no? Sí. No es liberado al azar o a elección del usuario. No es un color parecido, ¿no? Claro, lo que hacemos es decapar y hacer cateos estratigráficos, nosotros le llamamos, que es decapar capa por capa de pintura desde cuando se construyó el edificio hasta ahora, o sea, 116 años de capas y capas de pintura. Los restauradores y restauradoras extraen todas hasta llegar al color original que seleccionó el arquitecto Victorio Meano para su construcción. Y ustedes, en base a toda esta labor que realizan dentro del Congreso, que me imagino, bueno, ya hablar de 9 edificios, de la cantidad de metros cuadrados que tiene y la cantidad de gente que necesitan para llevarlo a cabo, sacaron un libro. Exacto, también. Sí, lo traje acá para que lo veas. A ver, mostrámelo, vamos a mostrarlo en cámara. Mirá, acá. Protocolo de intervención en patrimonio histórico. Este es el libro que sacaron desde la Dirección de Obra y Mantenimiento. Exacto. ¿Qué vamos a encontrarnos? A ver, yo voy a intentar abrirlo para poder mostrar así al azar qué imágenes tiene dentro. Acá con vitrales, ¿no? Exacto, esos vitrales. Gracias al compromiso que tiene el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y nuestro secretario administrativo, Rodrigo Rodríguez, impulsaron este manual de procedimiento de cómo se interviene un edificio con valor patrimonial. Sí. Lo más importante de este protocolo, además de incorporar las pautas y establecer un procedimiento de intervención, es un importante legado para las generaciones presentes y las futuras de cómo se tiene que intervenir un edificio con tanto valor, ¿no? Y también intangible, ¿no? Es un testimonio vivo de historias culturales, sociales, políticas, ¿no? Es la casa de nuestra democracia. Claro, y no distorsionar tampoco distorsionar la historia, ¿no? Que traen estas estructuras y todos los componentes que están dentro, ¿no? Todo el patrimonio histórico que hay dentro de... Exacto. No solo del palacio, sino de todos los edificios, ¿no? Totalmente. Hay otra norma que nosotros tenemos que respetar, que es la de la originalidad, ¿no? Esto a veces es difícil de entender porque, por ejemplo, los baños del palacio son completamente modernos. Entonces, siempre hay quien pregunta, ¿pero por qué no son como los antiguos? Me imagino que los antiguos eran letrinas, ¿no? Exacto. Claro, ¿no? Entonces, no se trata de imitar lo antiguo, no hay que competir con el estilo original del palacio. Se trata de generar un antagonismo para poder resaltar el valor original de un edificio patrimonial. Bueno, la verdad es que es muy interesante lo que estás contando y sobre todo que lo hayan podido plasmar en un libro, ¿no? Donde dejan también el legado de todo el trabajo que vienen realizando hace años dentro de la Cámara de Diputados. Te agradezco la visita, pero te invito a que te quedes porque nosotros tenemos una sección en el programa que se llama Diputados Recomiendan.
Bien. Y allí, bueno, distintos diputados y diputadas que integran el Congreso nos cuentan actividades culturales, nos recomiendan artistas, literatura, lugares para recorrer de la provincia que representan. Y hoy vamos a escuchar las recomendaciones de la diputada nacional Adriana Ruarte. Ella es del PRO de la provincia de Córdoba, así que vamos a ver qué nos recomienda hoy. En las sierras de Ischilín, al norte de la provincia de Córdoba, está la localidad de Ongamira. Allí se encuentra una antigua casona convertida en museo dedicado a Deodoro Roca, donde este gran intelectual desarrolló su obra más importante, la Reforma Universitaria de 1918, logrando un alcance de nivel internacional. En esta casa museo se exhibe una colección de piezas arqueológicas, obras de arte y antigüedades que dan testimonio del paso de grandes personajes que eligieron Ongamira como refugio, atraídos por la belleza del paisaje y la tranquilidad de la zona. Humberto Feliciano Zupaga es el dueño de la casa museo. Y en las sierras de Ischilín también encontramos la casa museo Martín Santiago, quien es un importante espacio cultural de Deán Funes, lugar en el que vivió el artista plástico. Allí encontramos gran parte de su obra, que supo plasmar en nuestra ciudad a través de murales cerámicos, parte de la historia, tradiciones, ideologías y particulares características de la ciudad. Realizó los murales en agradecimiento a los habitantes de la zona, relatando la historia de Ischilín hasta el nacimiento de la ciudad de Deán Funes. Si vienes por Córdoba, no dudes en visitar el norte y llegar a estos dos grandes museos. Y bueno, ahora les voy a contar que dentro del Congreso de la Nación estuvo la muestra 17 años, 17 fotos, una muestra que promovió la Dirección General de Igualdad de la Cámara de Diputados de la Nación junto al Departamento de Géneros y Diversidad Sexual y también a la Dirección General de Cultura y Museos de la Cámara de Diputados. En este evento, en este marco, cuando se realizó la inauguración, también participaron las encargadas de toda la cobertura audiovisual de la campaña por un aborto legal, seguro y gratuito, y ellas son Rocío Prim y Gabriela Franchini, que están ahora en el piso con nosotros, así que bueno, bienvenidas. Muchas gracias por estar en Todo Cultura. Gracias por invitarnos, Maya, un placer. Bueno, 17 años, 17 fotos, y ustedes realizaron toda la cobertura de una lucha que, bueno, llevó justamente ese plazo, ese tiempo. Afortunadamente, voy a decir, se pudo sancionar la ley, pero antes de meternos en la situación aquí, les quiero preguntar porque, bueno, hoy en el contexto internacional se están dando situaciones donde países donde el aborto era legal y lo fue por muchísimos años, hoy se pone en duda esa legalidad y se trata de retraer esa norma para que deje de ser legal. ¿Qué piensan al respecto, ¿no? Después de haber luchado tanto para lograr algo acá en Argentina, en Latinoamérica, que después cuando hablamos de Norteamérica, ver un retroceso tan grande, ¿no? Tan prehistórico. En principio pienso que no nos van a doblegar. Desde el sur, desde América del Sur, desde Argentina, desde los países hermanos, emerge una fuerza imparable, que es esta marea verde que pudimos poner en marcha con la despenalización social del aborto en el año 2018. Y creemos que, bueno, estos retrocesos que intentan amedrentar estos derechos obtenidos, que nos dan más autonomía, libertad sobre nuestras decisiones para vivir una vida más plena, no creo que puedan avanzar. Estamos hermanadas en la lucha y hemos tejido redes por toda América Latina y el mundo a lo largo de estos 17 años de campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, estamos en eso, ¿no? Seguimos construyendo y bueno, aquí estamos. Nosotras formamos parte de un equipo, de una colectiva, somos
comunicadoras, comunicadores, fotógrafas, camarógrafes, editores, guionistas, o sea, y estamos al servicio de esto, ¿no? De disputar sentidos y conquistar nuevos derechos a través de la imagen, de la foto, del audiovisual, interpelando a la gente, interpelando a la sociedad, generando empatía. Y bueno, me interesa saber, porque es muy interesante el trabajo que hacen, porque también es la forma de transmitir a la sociedad lo que está pasando, ¿no? Y por lo que estamos luchando. En ese sentido, ¿cómo arrancan con esta actividad? ¿Cómo se sumergen en la marea verde y en la postura de decir, bueno, a ver, no solo voy a participar como de forma unitaria, sino que me voy a meter en un colectivo y voy a hacer un registro de lo que está pasando? ¿En qué momento toman esa decisión? Bueno, un poco nos pasó que en el año 2018, cuando se dio todo el debate acá en el anexo de diputados, lo que sentíamos era que queríamos que en el resto de las provincias llegara una información con nuestra perspectiva feminista, con nuestra perspectiva popular y de lo que estaba pasando, y queríamos no escucharlo por otros medios, sino nosotras poder estar contando nuestra historia, y así empezaron a surgir los micros informativos que decíamos en ese momento para ir democratizando la información, porque a veces por ahí uno, bueno, ustedes que trabajan acá lo saben, pasan muchas cosas en el Congreso y no todo el mundo accede a la información de la misma forma, así que queríamos darle nuestra forma de contar para que llegara a todas las provincias. No, y me imagino que también pasa que muchas veces hay noticias que se replican de otros medios y ya ahí la información llega con una vuelta de tuerca que no es la misma que la original, ¿no? La que sale desde esta casa. Como acá me dicen desde producción, el clásico teléfono descompuesto. Bueno, ustedes quisieron dar un mensaje claro y limpio también, que no tuviera ningún tipo de distorsión ni de malinterpretación. Sí, es un poco también lo que decía ella, ¿no? De la despenalización social del aborto que se dio en ese momento tuvo que ver un poco con cómo o sea, el sentido simbólico que se disputa, ¿no? Nosotras hablamos siempre desde la lucha por la adquisición de los derechos, desde un lugar de alegría, desde un lugar de festejo, de que estamos unidas. Lo que nos decías recién, por ejemplo, de Estados Unidos, digo, si te fijas están usando el color verde, ya se generó. Eso es emocionante, todo, sí. Es cómo muy emocionante. Llegó la marea verde, y de hecho, cuando uno mira también las fotografías o las imágenes de lo que sucede en Estados Unidos, uno puede ver que hasta en los pañuelos que llevan están con el diseño de Argentina, ¿no? Y el logo de la campaña, nada menos. Entonces, para todas las que estuvimos, o todes las que estuvimos poniendo el cuerpo en estos años de luchar por nuestros derechos, nos llena de emoción. Realmente. Y bueno, un poco para ligarlo con la muestra es, bueno, dar cuenta de estos 17 años de lucha en esta selección que pudimos hacer, que la verdad que fue bastante difícil con sí, tanto material. 17 años es mucho tiempo, pero en fotografías el número 17 es menor. Sí, entonces es algo, es lo que es, y bueno, fue muy difícil seleccionar porque hay un montón de situaciones, ¿no? Súper históricas, pero bueno, creemos que estas fotos que estuvieron en la muestra, digamos, estamos viendo las fotos justo concentran bueno, toda esa marea, toda esa entereza de todas las personas que estuvimos haciendo algo porque el aborto fuese ley en Argentina. Y bueno, de eso. ¿Y qué repercusión o qué respuesta tuvieron de allegados o de la gente que tal vez conocían el trabajo que hicieron y se acercaba a ustedes? ¿Qué devolución les daba? Bueno, yo creo que es mucha emoción, ¿no? O sea, es la emoción de ver la muestra colgada en una casa que siempre nos recibió tan bien. Tengo que decir que en diputados, bueno, no es casual que las sororas hayan salido de diputados. Entonces, bueno, siempre nos recibieron muy bien y nos sentimos como en casa. Realmente estamos muy agradecidas a la Dirección de Igualdad, al Departamento de Géneros y Diversidad, a Gisela Manero, a Laura Canigia, a Jenny Durán, que muy amorosamente estuvieron en cada detalle y nos acompañaron en todo. Entonces, el agradecimiento para ellas, obviamente a todo nuestro equipo del que somos parte, el equipo de coberturas, desde Laura Salomé Canteros, que nos convocó y que fue un poco
poco la hacedora, impulsora de este grupo. Y un recuerdo muy especial también a nuestro compañero Nicolás Abelluto, que bueno, estuvo poniendo el cuerpo con nosotras de una manera amorosa y que bueno, no está con nosotros hace un año, lamentablemente. Y bueno, nuestro recuerdo para él y nuestro homenaje que abre un poco, en sus materiales de difusión de la muestra están las fotos de él también. Sí, bueno, muy hay muy 4 lindo lo fotos que... colgadas y la portada además de la muestra es una foto de Nico. Bueno, es una muestra que vale la pena ver. Rocío, Gabriela, yo les agradezco muchísimo haber venido al piso. Lamentablemente estamos muy cortos de tiempo. Me encantaría extender esta charla mucho más, pero tenemos que irnos una tanda, así que les agradezco la visita. Gracias por la invitación. Bueno, y no se vayan porque nos vamos a ir a una tanda, pero enseguida volvemos y volvemos con música, con Rodolfo Mederos. Y ahora sí tenemos a nuestro próximo invitado, ya sentado aquí en el piso de Todo Cultura, y lo voy a presentar porque él es bandoneonista, es músico, es director, docente, y tiene una gran trayectoria que ha hecho un recorrido musical que, bueno, ha llevado el tango, la fusión también, a diferentes lugares del mundo, y sobre todo aquí en Argentina. Es una eminencia en cuanto a la música. Estoy hablando de Rodolfo Mederos. Bienvenido, es un placer realmente tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Gracias. Tantas cosas, ¿vos crees? Te veo emocionado. No, me veo perplejo porque tantas cosas vos crees que soy. Yo creo que sí porque es un arte saber tocar un instrumento, llevarlo a diferentes lugares del planeta y lograr emocionar al público sobre todo. Lograr esa emoción es un arte y es lo que sos. Sí, yo creo que más que un arte es un compromiso, ¿no? También. Hablemos de ese compromiso. ¿En qué momento arranca de ese Mederos que nace en Constitución y se va a estudiar a Córdoba? Yo creo que todas las cosas nacen adentro de la panza de la vieja, ¿no? ¿Escuchaba mucha música? Quizás antes. No, pero digamos cuando uno va recibiendo la leche materna, algunas cosas vienen. Toda esa sustancia que uno es, en definitiva, después, con el tiempo, viene de ahí. Bueno, se habla de la epigenética, ¿no? Lo que la madre transmite Yo creo que mi origen ha sido un origen, por suerte, humilde, con lo cual esto me dio una clara conciencia de la clase social a la que pertenezco, con lo cual también esto direcciona mis acciones. Sí. Sé cuándo tengo que votar, a quién voy a votar, cuando tengo que pedir algo, a quién se lo tengo que pedir, cómo se lo tengo que pedir, por qué tengo que luchar, digamos, por qué tengo que pelear, ¿no? Esto es bueno porque es como un barco que sabe para dónde ir, porque si no es medio que va para donde el viento lo lleva, ¿no? Y en esa crianza y en ese crecer que tuviste, ¿en qué momento aparece la música en tu vida? Yo creo que aparece desde siempre, se materializa después, ¿no? Hay después anécdotas y incidentes que hacen que uno piense que ahí se originaron estas cosas, pero yo creo que siempre. A ver, en la medida en que uno se desarrolla en cierta cosa sensible y curiosa, porque hay que ser curioso para hacer estas cosas, hay que necesitar saber de qué es esto, por qué es así, por qué no sería así, y si fuese distinto, ¿cómo sería? Claro. Si esta curiosidad no está, creo que es muy difícil hacer cosas como esta. ¿Y cómo era en ese momento? Yo pienso en Rodolfo Mederos de chiquito, de niño. ¿Cómo era así, mamá, curioso. papá? ¿Eran músicos? Hormiga era una hormiga y por qué el agua hervía cuando uno le ponía el fuego. Sí, estas cosas me dieron esa necesidad irrefrenable de investigar en el sonido, en este caso, ¿no? Claro. Pero bueno, digamos que la cuestión eclosiona cuando descubro a través de un vecino en aquel humilde barrio donde vivíamos que tocaba el bandoneón. Y un día en una reunión familiar decide invitar a los pocos vecinos que éramos, 3 o 4 familias. Sí. Y en una habitación donde había empanadas o pasteles. Qué rico. Sí, hechos algunos por mi vieja, que eran muy ricos.
¿Cuántos años tenías en ese momento? 5 años. 5 añitos. Sí. Y mirá el recuerdo, ¿no? El recuerdo también Sí, sí. de la comida, porque eso es un aroma, es un recuerdo que... Y recuerdo que llegamos ahí y este hombre hizo los mates y la gente conversaba y yo jugaba afuera. Y en un momento me llaman. Sí. Y entonces entro y este hombre ya había sacado de un estuche un artefacto como ese que se ve ahí. Y me sorprendió mucho. Primero me sorprendió el sonido y después me sorprendió que se moviera. Claro. Fíjate, Maida, que es el único instrumento que tiene movilidad propia. Es verdad. Sí, y funciona con el aire. Y es verdad, empezamos a pensar en instrumentos de aire. ¿No? El aire es lo más parecido al alma. ¿Y en qué momento, bueno, cuando escucha a su vecino tocar ese instrumento? Al día siguiente, cuando fui a buscar el plato de pastelitos y el repasador que había quedado ahí, y el hombre que evidentemente al ver mi rostro se dio cuenta de cosas y me puso una sillita bajita y me dijo, sentate. Me senté y me puso el bandoneón en el regazo y se fue a trabajar. Y me dijo, a ver si tocas algo. Y me quedé ahí en medio de la tarde con algún perro echado por ahí, las gallinas dando vueltas por allá, intentando explorar esto que era como una nave espacial. Imagínate. Claro, y aparte entonces, siendo pequeño, empecé a hacer cosas. Y por supuesto al día siguiente cuando volví del colegio, me iba a la casa del vecino y seguía. Y al día siguiente cuando volvía del colegio, tomaba el mate cocido y me iba a la casa del vecino. Y así todos los días. Claro. Hasta que un día empecé a tocar cosas de oído. Obviamente las cosas salen así, de manera salvaje como deben ser. ¿Y en qué momento decidís irte para Córdoba? Eso pasó después. Me fui a los 12 años porque mi padre necesitó irse por cuestiones de salud. Y en Córdoba empecé como otra etapa de mi vida muy interesante porque empecé la facultad, yo quería ser biólogo. Sí. Claro, siempre en la necesidad de investigar. Siempre cosas. Investigando, claro. Sí, ¿por qué el agua hierve a 100 grados, por ejemplo? ¿No? Ahora entiendo por qué me pusiste ese ejemplo, claro. ¿Viste? Ibas por el lado de la biología. Entonces me di cuenta que la biología me iba a dar una cantidad de respuestas que yo necesitaba. También podría haber sido filosofía, podría haber sido otras cosas. Pero bueno, la biología en ese momento fue muy... En filosofía iban a ser más preguntas que respuestas también, me parece. Sí, claro, muy bien, muy fundamental. Pero yo tocaba el bandoneón ya. Claro. Y ahí en la ciudad de Córdoba empecé a tocar con orquestas. Me ganaba la vida, ayudaba a la economía de mis padres. Mi padre ya jubilado ferroviario, imagínate, yo no podía pedirle dinero para salir con mi novia o para ir al cine, digamos, tenía que tener... Así que así fue mi vida hasta que empecé a darme cuenta que la música no era simplemente un medio de ganarse la vida, ni siquiera era algo para recibir lisonjas. Me parece que se constituyó en algo fundamental, serio. En algo sí imprescindible, tan imprescindible como la biología. Es más, sentí que fue desplazando a la biología porque también era un ámbito donde yo podía investigar cosas. ¿Y cómo ocurre ese momento de encuentro que se da entre vos tocando el bandoneón y llegar a entrar en contacto con otros artistas que también tienen gran reconocimiento, como por ejemplo Astor Piazzolla? Sí, eso fue... la verdad es que me siento muy afortunado porque, Maida, yo en mi vida me he cruzado con músicos conocidos y no conocidos y todos han aportado en mi vida de una manera muy, muy importante. Es muy valioso lo que decís porque es verdad que hay muchos músicos que tal vez no trascienden a nivel medios de comunicación o no tienen esa misma oportunidad, pero que son talentosísimos. Sí, talentosísimos. De todos ellos yo he recibido, o de muchos de ellos he recibido principios fundamentales para la música y te diría a veces para la vida también. Sí. No necesité el gran maestro o la gran institución, ¿entendés? La institución mía fue la vida. Claro. Yo fui aprendiendo de ver cosas y de entender cosas y mi imaginación y mi manera de comprender está de observar. Observo, veo como un biólogo. Claro. ¿No? Y como docente, porque también sos profesor, bueno, sí, hay que contarlo. Eso se dice, ¿viste? Uno lo que intenta, te voy a decir, eso de docente, profesor, qué sé yo, sí, está bien, son palabras que se ponen, ¿no?
Yo lo que intento es motivar. Bien. ¿No? Ser un motivador. Pero, ¿por qué uno diría, los demás no están motivados? Sí, puede que lo estén. Si no están, es difícil hacer algo. Pero en todo caso, ¿sabés qué? Como una especie de interlocutor. Sí. Todos, cuando hacen algo, necesitan de la interlocución, de que otro opine. ¿Qué tal es esto? ¿Te parece que está bien? ¿Cómo sería? ¿Me podés dar una mano? Y no alcanzo aquello, ¿me lo podés alcanzar? Digamos, sería una cuestión social. Entonces, poder alcanzarle al joven que todavía no hizo ese camino que yo sí hice. Por eso siempre digo que la diferencia entre el joven y el no joven es que ellos tienen la ventaja y nosotros tenemos el privilegio. Sí. ¿No? El privilegio de haber vivido estas cosas. Entonces, me parecería deshonesto no enseñarle, uno no enseña nada, pero por lo menos ponerle al alcance de su mano ciertas herramientas a las cuales yo tuve que acceder. Esto me parece solidario y me parece imprescindible. Después cada uno aprende por sí solo y hasta donde puede y hasta donde su sensibilidad le permite entender las cosas. A mí me interesa preguntarte también sobre algunas experiencias que tuviste porque, bueno, viene desde el lado... No lo pregunto como una fan, lo voy a preguntar como periodista en este caso, para ocultarlo de fan. Pero has compartido escenario con Piazzolla, con Pugliese, también tuviste la oportunidad de tocar, bueno, con Almendra, con Spinetta, con Mercedes Sosa y hasta con Barenboim. ¿Cómo llegás a esos momentos? O sea, ¿qué nos puedes contar del Mederos de chiquito que fue creciendo, que se enamoró del bandoneón y termina convirtiéndose en un gran talento, tocando también con otros talentos? Sí, yo creo que el ser sincero y honesto abre muchos caminos, aunque a veces pareciera que no. Por lo menos a mí me funcionó. Yo toco lo que siento que soy y como soy. Intento entender cómo tocan otros también, porque ahí aprende uno mucho, ¿no? Si uno se encierra en fórmulas propias, queda como acorazado y no hay una dialéctica ahí. Yo siempre me interesé ver cómo tocan otros, por qué tocan así, qué tocan, cómo hacen lo que tocan. Esto, si uno lo hace con sinceridad y con honestidad y con alegría, me parece que abre puertas. Entonces los demás, sean conocidos o no, sean famosos o no, entran en contacto con uno. Y este es el mejor contacto que uno puede hacer con las personas, yo creo. ¿Y cómo es cuando los músicos están en escena? ¿Hay solidaridad en escena? ¿Cómo es el vínculo? Porque muchas veces veo que están, por ejemplo, en pleno concierto y... No es que dicen algo para empezar a tocar, es solo una mirada, y con una mirada ya saben por qué pieza tienen que ir. ¿Cómo es un ida y vuelta entre músicos sobre un escenario? A ver, estamos haciendo una generalidad y yo no puedo generalizar porque hay músicos que a lo mejor suben a tocar enojados, peleados y con odio, y solo les interesa la remuneración económica. Sí. Pero bueno, cada uno es como es y construye su vida como la quiere construir o como la puede construir. Es verdad. Pero yo siempre creo que si la vida sirve para algo, si para algo hemos venido acá, si nuestros viejos copularon y nosotros nacimos un día y nos hicimos viejos y un día moriremos, si todo eso ocurre, ¿cuál sería el sentido de eso? ¿Cuál sería la razón de ser de eso? Bueno, en principio disfrutar. ¿Y cómo uno puede disfrutar en enemistad? ¿Cómo uno puede disfrutar con temores? ¿Cómo uno puede disfrutar sin energías y sin necesidad de alcanzar y de conocimiento? Entonces, cuando uno se encuentra con otros compañeros que sienten de esa manera, bueno, pues una mirada ya alcanza para sentir que estamos en la misma cuerda de lo que estamos haciendo. Esto se le suele llamar grupo gestáltico, bueno, no importa. Digamos, yo creo que somos como vasos comunicantes, donde lo que me está pasando a mí también le está pasando al otro. Y cada uno lo procesa y todo esto se suma. No quiero darte una imagen de algo muy alambicado y muy complejo, pero me parece que las relaciones humanas deberían construirse bajo estos principios, ¿no? Hoy la raza humana está atravesando digamos desde hace varios miles de años, si no desde las cavernas, una especie de situación medio cavernícola, es lo que yo siento y pienso. Más allá de toda la tecnología que nos invade,
o precisamente a propósito tal vez de esa gran tecnología, sí, de la cual pareciera que el ser humano se hace alarde, que sí. Me da la sensación que la tecnología no está fomentando la humanización de esta raza que llamamos raza humana, ¿no? Entonces, no sé por qué llegué a este punto de la charla, pero bueno, es porque quise llegar. Lo que quiero decir es que, en definitiva, si algo tendríamos que hacer en este tiempo que nos toca estar en este planeta, es disfrutar honestamente con lo que hacemos. Yo quiero aprovechar que hablaste de tecnología y voy a recoger el guante y darlo vuelta para otro lado, porque bueno, has tocado con Piazzolla, que Piazzolla dentro de, digamos, del tango, fue muy cuestionado también en su momento, porque él era un vanguardista también en lo que hacía musicalmente. ¿Qué pasa con otros estilos de tango? Por ejemplo, mezclando la tecnología un poco, el tango electrónico, ¿no? Son diferentes tendencias. ¿Qué opinión tenés vos como una eminencia dentro de este estilo musical? No es una eminencia. Yo te voy a dar mi idea personal, que por supuesto puede ser cuestionada por cualquiera y estaría muy bien. Es la costumbre de estar también dentro de la Cámara de Diputados, que nosotros hablamos muy protocolar, ¿no? No sé, cada uno tiene sus deseos y sus aspiraciones y sus maneras de pensar y de sentir. A mí, cierta manera de hacer música que tiene que ver con o con lo confortable por un lado, o con lo, ¿cómo decirlo?, con lo superficial por otro, no me interesa. Bien. Yo siempre creo que la oportunidad que la vida nos da para hacer música, y a mí me ha dado esa oportunidad, yo tengo que estar agradecido infinitamente a mis viejos, sí, al lugar de donde vengo y a esta máquina que se llama bandoneón, que me permite no solamente expresarme, sino conectarme desde otro lado con las personas. Y hacer una vida que yo considero fructífera. No fructífera porque gano mucho dinero, porque eso no sería fructífero, ¿no? No, sino a nivel emocional, ¿no? A sentirse lleno y completo. Me siento muy completamente feliz por lo que estoy haciendo y moriré feliz. Bueno, entonces, discúlpame que te interrumpa, porque ahí estoy viendo, estás con Poveda en ese Miguel, momento, sí, ¿no? Un cantador flamenco. Es que yo me he mezclado con infinidad de músicos de distintas... ¿Qué hablábamos al principio de mi curiosidad de biólogo? Bueno, claro, es lo mismo en la música. ¿Y cómo será con el flamenco? ¿Y cómo será con el jazz? ¿Y cómo será con el rock? ¿Y cómo será con el folclore? ¿Y cómo será con la música clásica? ¿Y cómo será con esta orquesta típica o con la otra? Claro. Y sí, pero no es que sea alguien que no sabe para dónde va. Al contrario, yo creo que todo eso me nutre. Y en definitiva uno termina haciendo una síntesis después. Claro. Bueno, te has dado el gusto de tocar con flamenco, con rock, bueno, con diferentes géneros. ¿Qué pasa con los géneros modernos, no? Los que están hoy en día en auge, por ejemplo, el trap. ¿Te animarías a tocar con un trapero? Es algo que me interesa mucho en la medida en que sea genuino y honesto. Sí. Yo estoy transitando ahora una etapa otra vez de, permitime esa palabra que mucho no me gusta, pero no se me ocurre otra, como de rebeldía. Bien. ¿No? Digo, después de volver a casa, es decir, cuando formé mi orquesta típica, yo ya venía de una época de rebeldía en los años 70. Sí. Cuando regresé a la orquesta típica, pareciera, como para muchos pensó, Medero se reblandeció y volvió al tango. No, volví a comer la comida que necesitaba comer. Volví a tomar esa leche, volví a tomar esa sustancia que me hacía sentir, me daba como un anclaje. Sí. Pero no es que me tiró para abajo, al contrario, me cargó de nuevas energías. Y ahora estoy nuevamente en la zona de la búsqueda. Curioseando de Otra nuevo. vez el biólogo buscando con la lupa, donde hay esas otras músicas que aún no toqué, que aún no escuché, que aún no compuse, que aún no me las imaginé, ¿dónde están para poder hacerlas? Y esas están... en esa zona de la música un poco errática. Sí. ¿Qué estoy tocando tangos? No. ¿Qué estoy tocando rock? No. ¿Qué será? ¿Jazz? No. ¿Qué es eso? No sé lo que es. Pero ¿y por qué hay que ponerle un nombre? ¿No? ¿Y qué es lo que hoy está en el eje, ¿no? Que estás investigando a nivel musical? Vos tenés también Generación Cero. La nueva agrupación, que se llama como aquella de los años 70, pero que es distinta porque yo ya soy otro. La nueva generación. Los músicos son otros, las músicas son otras,
los instrumentos son otros, con lo cual es como la necesidad de no perderme la posibilidad de encontrar esa música que todavía no hice, con lo cual necesito no encapsularme en formas. Sí. No, si yo hiciese solamente tango, habría muchas cosas que no podría hacer. Si yo hiciese solamente folclore, había muchas cosas que no podría hacer. Entonces digo... Pero tuviste la flexibilidad de poder abarcar también distintos... un poco, sí. Un amigo mío me dijo, toda frontera que impide entrar también impide salir. Esto es muy cierto, ¿sabes? Yo creo que hay que dejar entrar cosas y va a depender de la honestidad y de la entereza de cada uno de resumir de eso, tomar de eso la sustancia y luego proyectarla. Esto para mí es vital y además necesito hacerlo porque necesito sentirme de nuevo en el tiempo que vivo, con la edad que tengo, en el lugar donde vivo, en esta ciudad que ha cambiado y que ya no es la misma de aquellos años. Claro. Y necesito sentir que no estoy traicionando a mi historia, pero que sí la estoy potenciando para una nueva cosa que puede ocurrir. Y no me estoy diciendo que soy el artífice ni de la vanguardia, ni del modernismo, ni nada. Soy un buscador sediento de nuevas cosas. Si querés, pongámoslo así. Nosotros nos vamos a ver el próximo miércoles a las 11 de la noche, pero nos vamos a ir con el maestro Rodolfo Mederos en vivo, tocando en Todo Cultura. Muchas gracias, maestro.